buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Voy a pedirle a mis colegas, a los dichosos, que se presenten cada uno de ellos. Yo siempre atiendo a lo que dice Ambrose Bierce, una de las mentes más lúcidas y más malvadas del siglo XIX, y de principios del siglo XX. Su Diccionario del Diablo es una obra absolutamente imprescindible, en donde realiza definiciones lapidarias de casi cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, pero también hay muchos escritos satíricos de Bierce fuera del Diccionario del Diablo, como aquel artículo en que escribió un nuevo mandamiento, un mandamiento acorde a nuestros tiempos, a los suyos y a los nuestros. No trabajarás los sábados, días consagrados a los partidos de fútbol. Nosotros le vamos a hacer caso a Ambrose Bierce en La Dichosa Palabra y por eso suspendemos hoy momentáneamente nuestra temporada. Consagraremos los sábados, algunos a ver partidos de fútbol, otros a padecer a gente que ve partidos de fútbol. Seguramente ese será mi caso. Y regresaremos, pues hasta que termine el Mundial. Por lo pronto, me da gusto saludarlos en esta interrupción de temporada. Soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Regresaremos según quien gane y vamos a ver cómo nos va, eso desde luego. Aquí en La Dichosa Palabra también nos gusta mucho recordar a escritores que fallecen y, bueno, pues un poco recomendar sus libros. Nos gusta más que los lean en vida, pero en este caso, pues Miguel Delibes falleció el pasado mes de marzo, toda una referencia para las letras hispanas, miembro de la Real Academia de la Lengua, el segundo más antiguo de esa institución, y un personaje, desde luego, dotado de un gran sentido del humor. Cuenta muchas anécdotas de él, hasta el último día creo que hacía chistes, pero yo quiero empezar, aparte recomendando sus obras, leyendo una frase que decía él y que me pareció muy oportuna para hoy. Dice: para escribir un buen libro no considero imprescindible haber leído El Quijote. Cervantes, cuando escribió El Quijote, aún ni siquiera lo había leído. Muy buenas noches, bienvenidos a la dichosa palabra. Pues para conectarnos con el ambiente que se iniciará este próximo viernes y al que nos invita Nicolás, les leo un fragmento de Eduardo Galeano que nos habla sobre el árbitro. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino. Tarjeta en mano, alza los colores de la condenación. El amarillo que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento, y el rojo que lo arroja al exilio. El árbitro entra al campo de juego y con toda razón se persina al entrar. No bien se asoma ante la multitud que ruge, su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol. Todos le odian. Nadie corre más que él, es el único que está obligado a correr todo el tiempo. Obligado a perseguir la pelota blanca que va y que viene entre los pies ajenos. Le encantaría jugar con ella, pero jamás esa gracia le ha sido otorgada. Cuando la pelota por accidente le golpea el cuerpo, todo el público recuerda a su madre. Y sin embargo, con tal de estar ahí, en el sagrado espacio verde donde la pelota rueda y vuela, aguanta insultos, abucheos, pedradas y maldiciones. Termino con el epígrafe de este encantador libro, El fútbol a sol y sombra, en que dice Galeano que se lo dedica a unos muchachos que encontró en Calella de la Costa, que venían de jugar fútbol y que cantaban: ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Hoy es cumpleaños de García Lorca. Yo traía una entrada preparada de García Lorca, muy mona sobre la metáfora, pero luego me encontré una frase de Woody Allen que no puedo ahorrarme. Dice: es curioso que se le denomine sexo oral precisamente a la práctica sexual en la que menos se puede hablar. Soy Eduardo Casar. Hay muy buenas frases de sexo de Woody Allen. También Woody Allen decía que la masturbación es sexo con alguien a quien uno ama. Es muy bonito. Muy bonito. O no tiene más remedio que amar. Bueno, en el mejor de los casos. O que el sexo es como el bridge, que si no tiene uno un buen compañero, al menos hay que tener una buena mano. Exacto. Hemos empezado fuertes. Ustedes recordarán cierto poema de Borges, muy famoso, en el que se habla de un hombre ciego que camina en una biblioteca, que está rodeado de libros que no puede
leer enciclopedias, atlas, el Oriente y el Occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros pero inútilmente, dice Borges. Y esta imagen del ciego que como el rey Midas no puede disfrutar de sus tesoros alrededor, quizá pueda aplicarse a muchos de nosotros. Quizá muchos de nosotros tenemos una ceguera, no necesariamente en los ojos, que nos impide disfrutar las maravillas que pueden rodearnos. Bueno, vamos a comenzar con sus preguntas. Tenemos esta de Julio Treviño, que nos pregunta que si tiene algo que ver la estación de Atocha, que se refiere a una estación de trenes y creo que también de metro en Madrid, con el Santo Niño de Atocha. Y este capítulo supongo que entra primero que nada La por el lado madrileña. hispano de esta Híjole. mesa. Que no está tan lejos Atocha de Alcorcón, Laura. ¿Verdad que no? Aunque solo sea Exacto. por la... Pero aquí en México sí, a veces mencionamos al Santo Niño de Atocha, No, claro, sin saber es ni quién era. Ni ¿no? quién es, pues en Fresnillo creo que lo veneran con devoción. No, es y sí, claro que santísimo. tienen que ver, porque, bueno, aparte del nombre, que evidentemente es el mismo, tiene que ver porque la estación está dedicado o tiene que ver con el nombre de esta virgen, porque en realidad es una virgen, el niño es su hijo. Pero bueno, vamos por partes. La Pero estación si de era Atocha, virgen, ¿el niño es su hijo? imagínate la Inmaculada Concepción, lo que nos puede dar desde esta noche. Ese es el misterio, justamente. Esa estación, que efectivamente es una de las más célebres en Madrid, es la primera que se construyó, la primera red ferroviaria en Madrid. Dicen que es de las que más tráfico ferroviario tiene dentro de España y también la segunda o la tercera creo que es de líneas internacionales también en España. Creo que la primera está en Cataluña. Digamos que es muy famosa, se llamaba la Estación del Mediodía, es muy famosa por varias cosas. Primero por ser esta, la primera que se construyó en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Luego cuentan que de ahí partían los soldados que iban a batallar a África, la guerra de África, y ahí sucedían bastantes escenas de estas despedidas que luego se fueron pintadas y retratadas en diferentes obras artísticas. También es muy famosa porque hay un jardín tropical, porque hubo una serie de incendios y una serie de reconstrucciones de parte de colaboradores de Gustave Eiffel. Y tristemente ahora es más famosa porque Por los el atentados atentado, del 11 el de marzo atentado, del ¿no? 2004 pues, tuvieron lugar ahí y bueno, pues hubo una serie de dedicaciones, homenajes y hay una serie de monumentos en relación a esa fecha. De hecho, si Se no me equivoco, llama- perdón que te interrumpa, el Jardín Botánico creo que está en la vieja estación de Atocha, es decir, le hicieron un anexo moderno para, digamos, estar a la altura de las necesidades ferroviarias de nuestros días, y la vieja estación de Atocha, un poco a la manera del Museo d'Orsay, la vieja estación de trenes de París, ahora tiene este jardín botánico, tiendas, restaurantes, etcétera. Sí, digamos que las vías efectivamente confluyen ahí, el metro, el tren de cercanías y el tren de alta velocidad, el famoso AVE. Está la Puerta de Atocha, que es como el centro neurálgico digamos, de toda la estación, y ahí van también en un intercambiador de transporte terrestre, autobuses. Está en la famosa avenida de la Castellana, es lo que empieza, pues, está en el barrio de Atocha, por eso se llama la estación de Atocha ahora más coloquialmente. El barrio se llama de Atocha porque ahí está la Basílica de la Virgen de Nuestra Señora de Atocha, que tiene un significado bastante especial dentro de la historia de España. Digamos que ha sido una virgen muy venerada por la monarquía española. Ahí se tiene, digamos, la tradición de que los monarcas se casen, de bautizar a sus hijos. Digamos que estos príncipes de ahora, los que se acaban de casar, Felipe y Leticia, no se casaron ahí porque acaban de inaugurar la Catedral de la Almudena, pero sí fueron a dejar el ramo un poco en representación, en tradición de lo que había hecho toda la monarquía. Todos los Borbones han seguido eso desde Alfonso XII hasta nuestros días. La Virgen de Nuestra Señora de Atocha en realidad cuenta la historia de un caballero que en el siglo VIII, cuando estaban los moros y los cristianos dándose muchas peleas y muchos golpes, él veneraba mucho a una virgen que había ahí. Desapareció y apareció en un campo que eran unas hierbas que llamaban tochas. Esa es una de las, digamos, de las versiones de interpretaciones. por qué se llama tocha. Las tochas eran unos hierbajos que había ahí muy cerca de donde apareció, y de tocha se empezó a llamar Atocha. Se construyó una ermita en su honor y bueno, pues se dice que se le venera. Otra de las versiones de este nombre Atocha tiene que ver con Teotocás, que es, digamos, una virgen que podría proceder de Grecia, y de Teotocás, que era madre de Dios, Teotocas, Tocas, Tocha.
Atocha. Digamos que es una evolución casi como la fiambrera el otro día. Ok. Más Oye, o pero menos. Y la otra es Antioquía, ¿no? ¿Qué El es nombre la más- Antioquía, que es como la más Que es la más creíble, ¿no? por así decirlo, y que es el nombre de donde procedería esta virgen. Esta virgen tenía un ¿En, niño en Colombia brazos. llegan a decir Antioquia? Antioquia, No tengo Es claro. que en Colombia dicen Antioquia. Antioquia. La de Colombia se llama Antioquia. Y tenía un niño en brazos y digamos que ese niño empezó a ser como un poco el patrón, la imagen pues de los presos, porque decían que los presos de ese barrio de Atocha, que era una serie de suburbios de gente muy humilde, había muchos presos y entonces iban las familias a darles de comer a los presos porque los carceleros no les daban alimentos y entonces empezaron a prohibir la entrada Ese de las es familias. el mito del Sí, niño, sí, claro, las el- familias les prohibieron la entrada. Para entrar, nada más podían entrar los menores de 12 años. Las familias que no tenían niños menores de 12 años, pues pasaban hambre. Y cuentan que había un niño que llegaba en las noches y les daba de comer a esos presos que no tenían niños menores de 12 años. Nadie sabía quién era, nadie sabía nada de él, pero empezaron a ver que había una imagen del niño, este niño que aparecía en los brazos de Nuestra Señora de Atocha, que empezó a ver cómo se desgastaban sus sandalias, mismas sandalias que veían en este muchacho que aparecía en las noches en las cárceles. Entonces ahí empezó el mito de que era un poco este niño que daba pues, el alimento a Claro. a los pobres presos. Porque una cosa es la vida eterna y otra cosa es que tus sandalias sean eternas. Las sandalias sí se iban desgastando, ¿no? Pero no le daban nada al cambio al pobre muchachito. El caso es que esta devoción por el niño de Atocha, el santo niño de Atocha, empezó a ser más grande incluso que la de Dios o que la de la Virgen. Pasó a América cuando llegaron aquí los españoles y curiosamente en Fresnillo hay todo un templo dedicado al santo niño de Atocha donde hay peregrinaciones. También se cuenta que es el patrón de los peregrinos porque lleva una canasta, porque lleva una concha, y porque tiene sus sandalias roídas. Entonces digamos que es un poco esta historia del Santo Niño de Atocha y que efectivamente tiene que ver con la estación de Atocha, porque Atocha se llama porque está en el barrio de la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Es Ahora, que Podría había ser un- el santo patrono de los maratonistas también. Hay un elemento de cambio en el niño de Atocha que sí es muy popular, que incluso, bueno, se pensaría que pertenece a la cuestión mexicana, porque la concha del peregrino la tiene transformada en un guaje. Ujú. Trae un trajecito como entre mosquetero y charro. Ujú. Y trae un guaje. ¿Sí? Hay un libro que yo quiero nada más para introducir a esta cuestión de santos, que es de Luis Mario Schneider. Luis Mario Schneider, un gran investigador de literatura mexicana, tiene un librín que se llama Cristos, Santos y Vírgenes, publicado por Planeta, que trae hasta las fotos y todo, y las oraciones, que es muy práctico y muy curioso. Vienen ahí una cantidad de santos rarísimos. Hay un señor de longuito que se ve a través de una lupa en Chignahuapan, Puebla, ¿sí? Y desde el más chiquito hasta el más grande. Digo, para meterse en eso, porque es bonito ¿Puedes pues, ver repetir la el- mexicanidad de esos santos. ¿Puedes ¿no? repetir el título del libro? Se llama Cristos, Santos y Vírgenes, Planeta. Luis Mario Schneider. Y Y está hay- su biblioteca allá en Malinalco, ¿no? Bueno, yo quiero decir otra cosa sobre el Santo Niño de Atocha, pero si quieren vamos a la dichosa que ya nos están presionando. Ah, perdón, para- es que yo no estoy oyendo, no sé por qué. No, ya es no, Bueno, eres de pan. vamos a Soy esa ver. virgen. Tenemos la dichosa palabra de esta noche. Recuerden ustedes que nosotros les proponemos una definición. Las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán oportunidad de prioridad para llevarse los libros que les vamos a mostrar a continuación. La definición, pues, dice lo siguiente: periodo del año en el que es más fuerte el calor. La respuesta no es ¿No es justamente este? esa palabra, no es la palabra pero por ahí va. Sustantivo femenino, tampoco es esta. No. Por cierta estrella, cierta estrellita. Vayan todas las pistas posibles. ¿Qué les vamos a dar? Pues le vamos a dar de Gabriel García Márquez, de la editorial Diana, aunque aquí pone que es una cortesía de Planeta, El amor en tiempos del cólera. Pues esta historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza, que bueno, que todos conocemos y todo recomendable de García Márquez, pero desde luego mucho. Ya Es le que cambiaron Diana- la portada. Muy bien. Y es que Diana es ahora un sello de Grupo Planeta, por eso es por cortesía de Ah, Planeta. mira. Ah, mira. Bueno, también tenemos Concierto de Relatos de Luis F. Corominas. Es un libro de textos breves del actor y escritor Luis F. Corominas, publicado por la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario. Y para nosotros los urbanistas se ve muy apetecible este libro de Gonzalo Gutiérrez Trujillo, Caminando entre ruinas, memorias de un defeño en siglo XXI.
Muy bien. Y hablando del calor corporal y no del estacional, Algarabía dedica su número de este mes al sexo. Y por cierto, hay un texto espléndido sobre pornografía, de alguien que sabe mucho, y quiero decir mucho teóricamente sobre pornografía, que es nuestra compañera de Canal 22, Kelly Aro, que cuando hace tele se llama Kelly Aro y cuando escribe se llama Kelly Acá, pero es la misma. Y además, para Acabas hacer un de texto balconear. sobre Estás pornografía... ventaneando. No, pero ella lo seudónimo. dice. Aquí dice que es conductora de la oveja eléctrica y todo. Además, para escribir un texto sobre pornografía, pues hay que firmar acá. Acá. Bueno. Bueno, vamos a repetir la dichosa palabra. Periodo del año en el que es más fuerte el calor, en el que también hay mucha humedad. Palabra femenina. Muy bien. Yo quería decir una cosa sobre el Santo Niño de Atocha. Dila ahora o la Virgen no te lo perdonará. Ok, es que sí hay un milagro mexicano del Santo Niño de Atocha. Hay una razón de la devoción. Bueno, ¿qué es que? Pues hay una razón de la devoción por el Santo Niño de Atocha. Se supone que en algún momento se hace esta basílica a las afueras de Fresnillo, se manda a traer de España una estatua de la Virgen de Nuestra Señora de Atocha con su niño, y se supone que unos mineros, ya ven que Zacatecas es un estado minero, habrían quedado atrapados en una mina, y que el Santo Niño de Atocha habría llegado, les habría llevado de comer, porque tiene una vocación de repartidor de pizzas el Santo Niño de Atocha que no puede con ella, y les habría indicado cómo salir de la mina. Y entonces de ahí la gran devoción que hay en Zacatecas Bueno, por de el hecho, Santo el niño Niño de Atocha. desapareció, la imagen del niño desapareció y cuentan que la que reapareció después ya tenía rasgos indígenas. Y es lo que decía Eduardo, de que ya tenía como todos estos elementos mucho más adaptados y locales. Sincréticos. Y bueno, que la Muy palabra bien. si viene de Antioquía, pues Antioquía es la gran capital de los Seleucidas y que Seleuco Nicator le puso en honor a su padre Antíoco, que quiere decir el que se opone, el contrincante, ¿no? Entonces sería Todo una un deformación personaje de la atocha mitología. del contrincante. Muy bien. Alejandra Torres Araujo nos pide que digamos de dónde proviene la palabra escrutinio. Del IFE. Con U, no con O. No no. No. Escrutinio. Sí, escrutinio. Con U. Ahora que se Escrutinio. quedó Eduardo Casar pensando. No, bueno, se ha vuelto una palabra famosa con las cuestiones de la democracia y del IFE y todo esto por los escrutadores, escudriñadores. Hay otro verbo que es escudriñar y que tiene que ver con lo mismo, con mirar atentamente. Que es la misma raíz, Claro ¿no? que se presta a hacer jueguitos con Mr. Scrooge, ¿sí? Escrutando escrupulosamente, como la palabra que tú dijiste, ¿no? ¿O no? Y bueno, según yo son sinónimos. Es la misma raíz, es un Escudriñar, lo que pasa es que acá todas las palabras, todos los sinónimos tienen cierto peso, cierta textura que los hace distintos. Exacto, Escudriñar a nunca mí es se lo me hace un mismo. poquito más roedor, más ratonil, más Implica intérprete. internarse, Pero es ¿no? la misma Y familia. sí, es lo Sí, pero mismo. nunca Porque es lo uno es el mismo un sustantivo y sinónimo que otro otro, es ¿no? el, Sí, el sí, sí. verbo. No son sinónimos, uno es sustantivo y el otro es el verbo. Ah, o sea, tú estás diciendo que es exactamente. escrutar, Ah, tú dices escrutar y escudriñar. y Ah. Claro. escudriñar. Y escudriñar, Sí, sí, exactamente. escudriñar. Sí. Sí existen como Pero dos sí palabras tienen sus matices distintos por un poquito por el uso que le Sí, es da que cierta escudriñar temperatura. remite distinta. a hurgar, a eso es a lo que nos remite escudriñar. Escudriñar. O sea, como a mí también, meter yo la siempre mano. hago este movimiento que acabas tú de hacer, es decir, como con los dedos así, sí, como hurgando entre la ropa Y interior. escrutar, pues se saca uno los votos, así. Sí. Muy bien. Ahora, la palabra es escrutar y escudriñar, las dos, tienen la raíz, curiosamente, en andrajos. En latín, scrutare son los andrajos, la ropa Sí, rota. algo rasgado, ¿no? La ropa rasgada y que tiene que ver con la raíz skr, que quiere decir cortar, de donde viene exactamente cortar, seccionar. Entonces, la ropa cortada, la ropa seccionada, y se refería a los ropavejeros. Los ropavejeros, que en la época del Imperio Romano tardío y en la Edad Media, buscaban entre la basura para sobrevivir. Entonces, escudriñar originalmente tenía que ver Como el, con como que el señor Tlacuache de Cricri. los ropavejeros andaban buscando, por su ropa, andaban buscando cosas. Entonces, la ropa se refirió a la actitud que tenían, Ahora, curiosamente. yo De creo hecho- que se va a perder ese significado porque escrutinio, al insertarse ya plenamente en el campo semántico de lo electoral, digamos,
pues muy pronto va a haber escrutinios, sobre todo cibernéticos. Es decir, en México seguimos votando con papeletas, pero bueno, no en muchos, pero en algunos países del mundo ya se vota con una terminal de cómputo en donde uno desliza su credencial de elector o ingresa una clave y emite su voto, y la que escruta pues es la computadora. Entonces muy pronto ya nadie va a andar escrutando los votos manualmente y no se va a entender esta acepción de escudriñar, ¿no? De hecho, hay otra acepción de escrutinio que un poco deriva de esta, evidentemente, que se le llama así al examen que se hace minucioso y cuidadosa de algo. Ya no tiene nada que ver con votos, sino que es ya cualquier tipo de examen, pero deriva evidentemente de esta otra acepción. Yo estoy Claro, se casado. puede hacer un escrutinio de un montón de cosas, ¿no? Yo estoy No casado solo- con una se llama? escrutadora de las almas. Lo que por hacen los ejemplo. doctores es auscultarte, ¿no? Sí. Que tendrá que ver con Auscultación. oír sonidos Sí. y todo eso, sí, ¿verdad? Sí, auscultar viene. No nomás te Bueno. escrutan. Vamos a ver, les No, queremos no, recordar, como ya hemos dicho, que esta temporada de La Dichosa Palabra terminará hoy, pero volveremos aquí a Canal 22 a partir del 31 de julio, nuevamente en directo, aquí La Dichosa Palabra. No se pierdan la programación especial que este verano les ha preparado Canal 22. También les queremos avisar que los que tengan verdadera pasión por ver programas de La Dichosa Palabra, aunque hayan ya sucedido anteriormente, pues pueden ingresar a la página de YouTube, pongan ahí en YouTube La Dichosa Palabra y podrán ver muchos programas que ya se emitieron. Vamos a hacer una pausa, vamos con nuestros valientes patrocinadores y regresamos aquí a La Dichosa Palabra. ¿La tenías tú? Ya estamos de vuelta en La Dichosa Palabra, no solo a través de las pantallas de Canal 22, sino también de las de Canal 22 Internacional, a cuyo muy internacional público mandamos saludos y parabienes. También les recuerdo que tenemos una dichosísima palabra que queremos que ustedes adivinen o sepan, mejor todavía. Queremos que nos digan cómo se llama a la temporada en que es más fuerte el calor. Es un sustantivo femenino y deriva del nombre de una estrellita. Por lo tanto, no es verano No, no es verano. respuesta. Ni estío. ni estío. Ni hastío, que es lo que a mí Y me no produce el depende calor. del Ni infierno. hemisferio, ni del lugar y latitud en el que esté. Es Exacto. esto. Ni del calentamiento global. Aunque eso significa que se va a extender este periodo. Bueno, sigamos con sus dichosas palabras, pero tú querías hacer antes un anuncio, Pablo. Yo sí, y tú también creo Y que Laura tienes también. otro servicio a la comunidad. Si quieres primero el tuyo, Laura. Pues nosotros queremos en principio mandar un saludo y mucho ánimo y mucho cariño a Fernando y a Patricia Aguirre, compañeros muy queridos aquí en La Dichosa Palabra. Pues resulta que Fernando está en el hospital y necesita de nuestra ayuda. Él está en el Hospital Centro Médico Siglo XXI y en el Departamento de Oncología. Si pueden ustedes acercarse a donar sangre o plaquetas, se lo vamos a agradecer muchísimo. Él se llama Fernando Federico Baena Ruela y está en la cama 520. Repito, Fernando Federico Baena Ruela, en la habitación 520 del Centro Médico Siglo XXI. Un abrazo muy cariñoso, ojalá salgan pronto de este momento y bueno, pues todo nuestro ánimo de parte de todo el equipo. Sí, un abrazo muy grande a Fernando y además se vale donar sangre de cualquier tipo. Sí, porque la por eso intercambio. yo voy a donar. Pablo. Fantástico. Bueno, el próximo miércoles una asociación con la que nos une en muchas simpatías, a leer IBI México, está invitando a la presentación de su futura revista electrónica L de Lectura. Esto será en el Museo de Arte Popular, en la esquina de Revillagigedo con Independencia, dicho sea sin ironía histórica. Miércoles 9 de junio a las 7 de la noche. Allí estaremos Bruno Newman, Azucena Galindo, la directora de esta publicación, Mónica González Dillon,
un servidor y otras personas. Todos los que tenemos simpatía por la causa de la lectura, como los que estamos en esta mesa, le deseamos mucha suerte a esta próxima publicación, L de Lectura. Esto será miércoles 9 a las 7 de la noche. Bueno, ya que estamos en anuncios, pues yo les anuncio la dichosa frase de una vez. Como ven, hay que completar esta dichosísima frase que pues, está relacionada con las horas de este mes. Y esa es una pistotototota. Me dio la silenciosa de callar un ¿Les puedo dar otra pista? Pues sí, de lo que viene después. Está escrito en el Edén, dejémoslo ahí. Escrito desde el Edén. Por un poeta del Edén, el más poeta del Edén. Sí, hay otro poeta igual de famoso de por ahí, pero ese no es nada edénico. Silvia González, que le gustaría que habláramos de Faetón. El libro, Pablo. Sí, el libro, ¿qué les vamos a regalar? Pues nada, perdón, no, pues contesten sí, con la nada más dichosa por el puro frase. gusto. Les vamos a regalar la pequeña enciclopedia Larousse, que me gustaría decir que cada año la hacen más pequeña, pero no es cierto. Es una enciclopedia completa en un solo tomo. Bueno, díganos, completen estos dos versos y se pueden llevar la pequeña enciclopedia Larousse. Ahora sí, Silvia González quiere que hablemos de Faetón. Bueno, pues es un mito muy famoso, es un motivo del arte europeo a lo largo de los siglos, el carro de Faetón, y es una historia que, como todas las historias míticas, pues tiene muchas versiones y ha sido contada por muchas personas. Como en otros casos, a mí me gustaría aquí atenerme a lo que dice Ovidio en sus deliciosas Metamorfosis. Según cuenta Ovidio, Faetón estaba, un día jugando con algún amigo adolescente y él creía ser hijo del Sol, de Febo, y de su madre Clímene, pero su madre era una mortal casada con otro señor cuyo nombre ahora Con un olvido. rey, de hecho, ¿no? Sí. Con un rey etíope. Con un rey etíope, pero yo no me acuerdo el nombre del rey ahora, pero el hecho es que la madre le había dicho a Faetón que él era hijo del Sol, del dios Sol. Y Faetón se jactaba de esto y un día un amigo adolescente le dice, tú estás loco, te pavoneas de que eres hijo del Sol, y eso, pues la verdad, quién sabe si Le sea, dijo, ¿no? Está en quema duda. mucho el sol. Es para subir el Lo Lo acusó de Sí, ser no, medio la un luna. bastardito, digamos, ¿no? Y entonces él fue con su madre a quejarse y Clímene, la mamá, dijo Que era prácticamente una con Nereida, rayo. también era una mujer semidivina, era una Nereida, y una Como todas las de las hijas de Nereo, ¿no? Que dijo, la señora Clímene dijo pues que no que un rayo me parte, pero sí que el sol que está en lo alto me deje ciega si te he dicho mentiras, y si tienes dudas, ¿por qué no vas y ves a tu padre y le exiges que te dé garantías de que él es tu padre? Y entonces allá va Faetón al oriente, cruza Etiopía, cruza los Indos, Que llega ya no al lo palacio. calentaba ni el sol. Ya no lo calentaba ni el sol del coraje. Llega con su padre Febo, el sol, titán, y le dice, quiero garantías de que soy tu hijo. La escena es muy bonita en las Metamorfosis porque ahí está toda la corte del sol rodeado pues de las horas, del día, del mes, del año, de los siglos, de la primavera, del verano, del otoño sucio de uvas pisadas, etc. Y finalmente el sol le promete que le dará lo que le pida, y lo promete por la laguna Estigia, una laguna que sus ojos no pueden ver porque es una laguna subterránea, y como ustedes saben, en la mitología, esta laguna había obtenido la promesa del mismísimo Zeus de que todo dios que jurara por ella o prometiera algo por ella, tenía la obligación de cumplir lo que prometiera. Y entonces Faetón, de inmediato y sin dudar nada, le dice, ya sé que quiero manejar tu carro, el carro del sol, este carro de oro que va cruzando el horizonte todos los días. Y como ya lo prometió por la laguna Estigia, el sol no se puede echar para atrás, aunque intenta pedir, le dice a su hijo, no pidas eso, no es un favor, me estás pidiendo un castigo, te va a ir mal, no Pero lo es lo hagas. que cualquier hijo le pide a cualquier padre, quiero manejar tu carro. Claro, exactamente. No, de hecho, a mí me recuerda un amigo muy querido que cuando tenía 15 años y no podía acabar la secundaria, sus padres le dijeron, ¿qué necesitas para acabar la secundaria? Y él dijo, una moto. Sí. Y se la dieron. Para no perder tanto tiempo en los traslados y estudiar más. Sí. Y le pasó también como a Faetón. No, mi amigo presta el Cadillac sobrevive y dorado es muy aquel. próspero. Pero el hecho es que a Faetón sí le fue muy mal. Finalmente el sol se retrasa Por todo necio. tratando de convencerlo de que no maneje su carro.
el chico Faetón se empeña en que sí, se sube al carro y allá va el carro. Primero, bueno, de inmediato pierde control del carro, los caballos desbocados que sienten ya que están ligeros del peso de ese monstruo que es Febo, pues corren hacia lo alto y entonces la tierra se suma en la oscuridad. Y después, como van desbocados y ya sin ningún control, se acercan a la tierra nuevamente y empiezan a chamuscarla toda. Y De queman hecho, ahí también el está. cielo, ¿no? Quema el cielo también, luego Hacen quema la la Vía Vía Láctea al quemar el cielo, se supone, ¿no? Exactamente. Es una de las versiones del origen de la Vía Láctea, hay otras, ¿no? Y cuando se acerca mucho a la Tierra, ahí tenemos la primera versión del calentamiento global, para que veas, ¿no? Donde seca los ríos, los etíopes se quedan Faetón. negros porque el sol se acercó mucho a su país, y finalmente la Tierra se levanta y dice, bueno, así me pagan, yo que tantos beneficios les doy a ustedes y que aguanto que me aren con sus instrumentos para cultivar la tierra, me pagan así, no es posible cómo me tratan. Y entonces en ese momento Zeus, poniendo de testigo a los otros dioses, toma un rayo y púmbale, se echa a Un Faetón bazucazo. para que vuelva todo al orden. Pero de esto es muy bonito en el libro porque finalmente no deja de ser una pena muy grande para el Sol perder así a su hijo. El Sol además le guarda un poco de rencor a Zeus después de esto. Y además está la historia de sus hermanas, las Helíades, que empiezan a llorar la muerte de Faetón y ahí poco a poco, como ocurren las metamorfosis, se van transformando ellas en algo vivo. En este caso ellas se transforman en un álamo negro y es muy bonita cómo cuenta Ovidio la transformación de estas mujeres, que primero la hermana mayor dice siento los pies pesados y la otra quiere arrancarse los cabellos de la desesperación y del llanto y lo único que puede tomar son hojas de un árbol, sus brazos empiezan a convertirse en ramas y finalmente terminan convertidas en este árbol, sus lágrimas terminan convertidas en el ámbar que adorna a las muchachas latinas, dice Y bueno, Ovidio, se ¿no? llaman Helíades porque recuerden que Febo, que mencionaba Pablo, que es el nombre del padre, se Helios, llama ¿no? Helios, ¿no? Helios o Helio. Entonces sus hijas son las Helíades. Y de hecho, Claro. esta relación que tiene también un poco con el universo, los planetas y eso, hubo hace poco una polémica de que había un supuesto planeta entre Marte y Júpiter, que en realidad eran como una serie de asteroides, de desechos de asteroides, y hay una destrucción, y lo llamaron Faetón, y decían que era posiblemente el 10º planeta, o el 9º, después de que Plutón ya lo quitaron de la lista, pero finalmente ya no fue incorporado calificó. como planeta, pero sí Pero hay, hay sí muchos un desechos. cuerpo celeste que Hay se llama desechos, Faetón. incluso no solamente la Luna, digamos, propiamente es nuestro único satélite, pero hay también otro cuerpo que anda detrás de la órbita de la Tierra, que no califica como satélite, pero digamos el espacio no es esa cosa perfecta, está llena No, de a basura A lo mejor cósmica, fue un ¿no? planeta y lo quemó Faetón cuando pasó por ahí con el carro del sol y por eso ya no. Pablo, pero Pero es como, una como metáfora, imagen, ¿no? claro, como Como una imagen, metáfora de- como imagen y metáfora es muy bonita porque es la metáfora de que te quemas cuando ambicionas demasiado. De hecho, Sor Juana Inés de la Cruz usa esta imagen en el Primero Sueño, cuando habla de la auriga ardiente, del alado carro, ¿no? Algo así, donde ella se identifica con Faetón como esta mujer que se lanza al conocimiento, se lanza a conocer todos y termina quemada, pero de todas formas con cierta gloria, porque incluso Ovidio lo dice, este Faetón muere, pero por lo menos tuvo cierta ambición. Como ¿no? Ícaro también, Es una imagen muy parecida que a se la de queman Ícaro, las ¿no? alas justamente. Y por por eso es eso un cerca al motivo sol. pictórico tan importante. Sí, que como los dos esa imagen, ¿no? son los grandes, las grandes metáforas y los grandes símbolos de la ubris. Los griegos lo que decían que era lo que más enojaba a los dioses, lo que más los hacía castigar a los hombres era el orgullo, ¿no? La ubris, eso de tratar de llegar De ahí viene tan alto, la ¿no? cuestión de cuando te quemas por algo, ¿no? Se quemó. Sí, ya se quemó. Sí, sí. Bueno, Tiene una cuestión mitológica detrás, ¿no? Claro, ahora dicen que el mito de Faetón es un Como mito, yo con este comentario, por ejemplo. ¿Qué más? No te has quemado. que es un mito, No te has quemado. un estás mito tibio. rodio. Graves, ahí en los mitos griegos, nos cuenta que originalmente en la isla de Rodas se hace un sacrificio real a un personaje que Sacrificio encarnaba humano. que encarnaba Faetón y que incluso se tiraba en un acantilado a un cuate que iba con un carro con caballos blancos y lo arrojaban al mar precisamente en memoria de este simbolismo antiguo, ¿no? señores, la para que se den época muy un oscura, ligero ¿no? quemón, mejor vámonos a la callarnos. dichosa frase otra vez. Ah, caray. Junio me dio la la silenciosa de callar un. Si completan correctamente
este poema? ¿Ya les podemos decir de quién es o al ratito? Sí, pues déselo, Pero si porque no completan tenemos. correctamente este poema de Carlos Pellicer, Estas dos los líneas, dos estos versos dos de este versos, poema de ¿no? Carlos Pellicer, ¿se pueden llevar, Eduardo? Se van a llevar la historia de la literatura francesa, una edición magnífica de cátedra, editada por Javier del Prado. Difícil de cargar, pero muy amena de leer. Qué bárbaro, qué librote, ¿eh? Pues habla la dichosa y te lo Háblele. llevas. Y además, pues si han recordado toda esta corta temporada de La Dichosa Palabra, hemos hablado aquí también de los bestsellers, los superventas que dicen por ahí por mi tierra. Bueno, pues Osvaldo Lamborghini en Tadeis, de la editorial, bueno, una edición de Conaculta, habla un poco de eso, de los escritores que escriben bestseller y cómo luego no tienen ningún reparo en escribir cosas terribles. Aquí hay toda una filosofía sobre esas escrituras. Perdón, ahorita que estoy viendo aquí, ahí viene aquí un cuadro de una pintura aquí en el libro de Luis XIV vestido en un ballet de la época. Del Y Circo ahorita del me Sol. acordaba una cosa que se me hace extraño. Una cosa que se me hace extraña es que Lully, Jean-Baptiste Lully, el músico, El músico de la corte de Luis XIV. de la Luis XIV, le compuso a Luis XIV una ópera que se llama Faetón. Lo cual se me hace extraño porque el mito de Faetón es el sol que cae, ¿no? O sea, y él es el Y que rey está sol presente, de la ¿no? y está presente en muchas obras. muchísimas obras de Shakespeare. música, Shakespeare, de la Van literatura, Gogh, como decía Goya. Pablo, es una imagen literaria muy socorrida. Y todas esas obras las recordaremos durante el corte comercial. Ahora volvemos. Parece como una revista que no tuvieron dinero para ponerle. Porque siempre Pues es un estaban PDF. comiendo. Pues, no. Si usted es de los que cacharrea con el control de la televisión y de casualidad llegó a este canal, está usted viendo La Dichosa Palabra en Canal 22. Este espacio en el que hablamos de palabras, jugamos con ellas y a veces hasta las usamos bien. Aciertan al ver que somos 5 hoy aquí, normalmente somos 4, pero hoy es nuestro último programa de esta corta temporada, pero volvemos, no se preocupen, nada más hacemos un medio tiempo ahí para dejar paso a los chicos del balón y bueno, pues para que disfruten de esas temporadas futbolísticas. Pero nada más nos vamos un poquito, el 31 de julio ya estaremos aquí otra vez de regreso y mientras tanto, y hasta que eso suceda, todavía nos quedan algunas palabras de las que hablar. Pamela Hernández quiso saber hace poco algo sobre Jan Svanmacher. ¿Quién? Jan Svanmacher. ¿Lo estoy pronunciando bien, Germán? Tú eres el germánico. Jan Svanmacher. No creo que sea alemán, Jan ¿no? Svanmacher. Bueno, Jan Svanmacher Es checo. checo, exactamente, es un checo. Un checo, Nicolás debe saber también mucho sobre él. alguna Bueno, idea a mí lo que me recuerda primero es en mi infancia, mi madre nos llevaba a un cineclub, al teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, de polémico nombre, ¿no? Donde había un cineclub infantil, los sábados me acuerdo, y pasaban películas. Perdón, ¿tú dices el Che Guevara? El Che Guevara. Es que el nombre Ah, oficial sí. no es ese, ¿no? Exactamente. Sí, es por Justo eso. Sierra, Es pero Justo Sierra, pero... es muy chistoso porque CEU es patrimonio de la humanidad, excepto el Che Guevara, que es patrimonio de como un grupito. Bueno, resulta que ahí me acuerdo que nos pasaban unas películas infantiles, algunas bastante siniestras, por cierto, y una que recuerdo precisamente era de Jan Svanmacher. Después me lo encontré muchos años después en las caricaturas, cuando mis hijos eran muy pequeños, en las caricaturas del Canal 11, en que sacaron un corto maravillosísimo, increíble de títeres de él, de Jan Svanmacher, sobre el flautista de Hamelin.
verdaderamente de un talento, de una sensibilidad impresionante. Y entonces me empecé un poco a interesar por el personaje. Además, me interesa mucho la ciudad de Praga y él es verdaderamente un praguense convencido, enamorado de su ciudad, aunque ahora lamenta mucho la comercialización y el capitalismo que está llegando a la ciudad de Praga. En fin, este señor es un surrealista, se considera un surrealista, y es interesante que Jan Schumacher pertenece al surrealismo que revivió en el momento que empezó a caer el sistema socialista en la Europa oriental, y una serie de personajes, incluso algunos de ellos que tenían vínculos antiguos con Bretón y con los antiguos surrealistas. Primero hubo un surrealismo checo en los 20s y en los 30s, pero luego al llegar el socialismo un poco reprimió esto, se mantuvo subterráneo y volvió a surgir ahora un surrealismo que tiene mucha fuerza en la República Checa y que está muy vivo, increíblemente más vivo, diría yo, que en la misma Francia. O sea, hay muchos escritores, escultores, pintores, poetas, etcétera, que se consideran francamente surrealistas. Este director de cine, ensayista, poeta, se considera un surrealista, y tiene sus fuentes en todo este mundo esotérico, mágico de la Praga, de la época de Rodolfo, del emperador Rodolfo. De hecho, él tiene un museo con sus pinturas, con sus obras, justamente en la calle famosa de los alquimistas, allá arriba, en el castillo Hadrakani, junto a la gran iglesia de Praga, que es la gran silueta de Praga. Jan Schumacher está muy inspirado en las obras de Archimboldo. Le ha fascinado siempre Lewis Carroll. Tiene uno de sus largometrajes más importantes es Alicia en el País de las Maravillas, que es una Alicia muy checa, ¿no? Muy curioso porque Alicia se mete, en lugar de en un hoyo, se mete en un cajón. O sea, la obra empieza que se mete en un cajón de una mesa que está levantada, ¿no? Y ahí empieza la historia de Alicia. De hecho, ahora que Tim Burton acaba de hacer una versión sobre Alicia en el País de las Maravillas, Tim Burton es uno de las personas que está más influenciado por este personaje, que yo voy a llamar Jan, si no te importa. También dicen que Terry Gilliam, por ejemplo, que acaba de hacer el Dr. Parnassus, también es otro de los que han tomado ciertas inspiración en sus obras, que utiliza muñecos, utiliza títeres, utiliza figuras de barro y sobre todo utiliza algo que parece como muy arcaico, pero que da una cosa medio siniestra, pero a la vez divertida, es que pone muñecos como de alambre y de barro, que él va haciendo, y luego les va tomando como en las antiguas pinturas, películas como las de King Kong, y entonces va en la película, pues se va acelerando la figura, y parecen unos muñecos así que se mueven. Maniquís también. Es una técnica de animación muy complicada, en efecto. Svanmacher o Svanmayer, yo creo que debe ser Svanmayer, porque si es Jan, ha de ser Svanmayer, porque las dos cosas es con J. Es uno de los grandes exponentes del stop motion, que es una técnica de animación muy complicada, porque ¿en qué consiste? En que si yo quiero animar este vaso, le tomo una foto, digamos, un plano a este vaso, y después muevo el vaso y lo vuelvo a fotografiar, y lo muevo y lo vuelvo a fotografiar, y al pasar en secuencia todas esas imágenes parece que el vaso se movió solito. Exacto. Es una técnica extraordinariamente laboriosa. Y a lo que te referías con las figuras de barro, de plastilina, Germán, es otra técnica que se llama claymation, que también es una técnica que él ha abrevado mucho de ella, que justamente es la animación, clay, barro o plastilina, mation de animación, el sufijo de animación. Entonces justamente se hace lo mismo, pero con figuras de barro. De hecho, eso está muy presente todavía en la animación contemporánea. Recientemente nos tocó ver en la pasada entrega del Oscar, creo que hasta un par de cortos están hechos en claymation, en esta técnica de tomar figuras de barro y hacer animación con ellas. Wallace y Gromit, de hecho, estos famosos personajes de animación británica maravillosos, están hechos en claymation también, con esta técnica de stop motion de ir fotografiando cada plano conforme se van moviendo las cosas. En fin, bueno, nada más este autor es maravilloso la manera como ha revivido muchas de las tradiciones praguenses y de los grandes artistas checos. Gustav Meinrich, Alfred Kubin, extraordinario pintor expresionista, les decíamos Archimboldo, de las caras que son frutas, etcétera, y que hacía retratos de los personajes manieristas del siglo XVI a base de caras. La última película que hizo se llama Sileni,
y que está inspirada también en el Marqués de Sade. Le ha fascinado también Poe, Edgar Allan Poe, y muchos de estos, Rimbaud también. En fin, es un personaje muy atendible, muy interesante y de obras curiosamente extrañas, terribles y también divertidas. Pues divertida, esperamos que también les resulte hoy la definición de la dichosa palabra. Recuerden que cada sábado les damos una definición y esperamos que ustedes nos manden la respuesta de a qué palabra nos estamos refiriendo a través de la comunicación por teléfono o por mail. Recuerden que lo pueden hacer desde cualquier punto y que atendemos a los dos por igual. Esta noche la dichosa definición dice así: periodo del año en que es más fuerte el calor. Muy ad hoc, últimamente. Sustantivo femenino. Y es un nombre que está dado por cierta estrella. No es fácil, les quiero decir, pero bueno, esperemos que nos puedan decir para llevarse las siguientes obras, títulos que estamos presentando esta noche. El nombre está dado por una estrella bien perra. Sí. Bueno, esa era una pista. No, que ya, pero la pista. Bueno, ya casi se va a acabar el programa. Vamos a regalarles, si contestan correctamente, poesía de los siglos XVI y XVII, una selección de poemas españoles, con poemas de Lope de Vega, de Calderón de la Barca y con un encuentro feliz, porque en los libros sí tienen encuentros felices, Góngora y Quevedo. Ya ven que dicen que hay gente que le encuentra uso a todo. Bueno, pues este libro se llama Una historia de los usos del miedo. Está editado por Pilar Gonzalo Aispuru, Ann Staples y Valentina Torres Septién. Está publicado por el Colegio de México y la Ibero. Y bueno, pues es justamente un estudio de los usos del miedo, de los usos sociales del miedo. Perdón, yo no dije que el de la poesía de los siglos XVI y XVII es de Editorial Trillas. Muy bien. Germán. Y bueno, muchos números de la revista Este País, que tiene una sección de cultura siempre muy interesante, tiene conversaciones con Fernando Sabater y también una entrevista a Paul McCartney. También muy reciente. Periodo del año en que es más fuerte el calor. Es un sustantivo femenino y su nombre tiene relación con cierta estrella. Todavía tienen unos minutos para decirnos a qué nos estamos refiriendo y no sé, señores productores, si tenemos tiempo para otra más. No. Pues no tenemos tiempo para más, pero no se vayan, aguántenos, sigan con nosotros. Recuerden que si les subo poco o quieren todavía vernos otro poco más, los lunes a las 6 de la tarde por Canal 22 está la repetición de este mismo programa. Solo este lunes. Sí, en principio. este programa de hoy es 5 de junio de 2010. Si usted quiere verlo el lunes 7 estará en repeticiones. Y durante estos casi 2 meses que vamos a estar fuera del aire, pues pueden seguirnos por YouTube. Ahí está la dichosa palabra, no solamente de esta temporada, sino de temporadas pasadas. Pueden ahí ver bastantes cosas. En Facebook estamos en la dichosa 22, ahí nos pueden buscar. Y no se vayan porque al regreso tienen todavía las respuestas de la dichosa palabra, la dichosa frase y la despedida. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo, aquí en la dichosa palabra. Nos pregunta Eleazar Jiménez, nos acaba de hablar ahorita, que por qué la palabra fútbol está acentuada en otros países y en México no. ¿Por qué le ¿Por dijiste qué se fútbol? hace? El fútbol, fútbol. Por eso no se acentúa en México. Por culpa de ella, ¿no? No, porque en España o en Argentina la gente juega fútbol y dice que va al fútbol y va a ver el fútbol, que de hecho se parece más a la pronunciación inglesa original, Exacto. porque fútbol es un anglicismo y en inglés uno dice fútbol, no dice fútbol. Bueno, pero en México, por alguna extraña razón, decimos
fútbol y béisbol. Entonces, bueno, pues si se pronuncia ¿Y fútbol basquetbol? y basquetbol. Pues sí, porque aquí dices highball, no dices highball, ¿no? Exacto. Sí, pues eso es Highball. lógico, ¿no? La razón es por el highball, yo creo. Yo creo que de tanto En cualquier highball... caso, Lo que es tiene que ver con el importante acento gráfico. es que escribamos la palabra que realmente queremos decir. Y no queremos decir fútbol, queremos decir fútbol. ¿Qué es lo que diríamos si estuviéramos ahí? Diríamos fútbol. Claro. Pues ¿cómo hay que escribirlo? Como fútbol, no como fútbol. Yo trabajé Sí, no una ponerle vez, el acento. no con una correctora de estilo, sino con una dictadora de estilo, que escribe fútbol con acento y dice fútbol en su uso cotidiano. Bueno, Dice pero que que el no es el diccionario uso... escribe fútbol Por eso, y se pero- escribe. pero y como que es lo- mi mujer, allá yo hay- le digo sí, precioso. Pero fantástico. Pero allá los diccionarios, pero la realidad en la calle en México es que decimos Sí, no. fútbol. Ahí te peleas con ella ahorita. No, Sobre ¿cómo todo crees que me voy a pelear practíquenlo. con ella? Le Bueno, voy a dar la vean, razón de ¿no? inmediato. A ver, otra. Alicia Servín nos dice, caray, que si podemos comentar, eso está bueno para terminar, acerca del positivismo. ¿Positivismo? Sí. Ah, sí, positivismo y optimismo. Yo Yo- creo que te decía va a dar pesimismo. urticaria de andar leyendo esa palabra. Germán Ortega. Positivismo y optimismo. A ver, yo diría muy sencillo, es que a mí luego me enerva un poco Viva lo escuchar a la mismo. gente que dice, y yo vivo la vida con mucho positivismo porque soy una persona tan alegre. No, la vivirán con optimismo porque el positivismo es otra cosa. Por cierto, el positivismo es una visión bastante optimista de la vida, pero no todo optimismo es positivista. De hecho, es bastante poco científico el optimismo en general. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, positivismo viene de positu, es decir, de aquello que está puesto, de aquello que tiende a lo que está puesto, es decir, de aquello que tiende a la ciencia. Y el positivismo, creo que la mejor definición que se ha hecho es un romanticismo de la ciencia. Es decir, el positivismo es aquella corriente de pensamiento que cree que la ciencia, que el progreso nos redimirán y que no hay más conocimiento, no hay más religión y no hay más valor que la ciencia. Es una corriente de pensamiento heredera de la Ilustración que aparece primero en Saint-Simon, un francés que a pesar de ser un aristócrata fue uno de los primeros socialistas y un socialista además convencido de un socialismo, pues digamos como tecnocrático, en donde eran justamente los industriales quienes debían de determinar el futuro de la sociedad merced a los avances científicos y tecnológicos. Comte después fue, bueno, pues digamos el gran teórico del positivismo y que postulaba una sociedad regida, digamos, por valores positivos, es decir, científicos. Fue una corriente de pensamiento muy importante durante los siglos XIX y principios del XX. Incluso aquí en el Porfiriato el positivismo fue una ideología dominante. Incluso desde antes del porfiriato, creo yo. ¿no? Así es. El santo del positivismo, Atocha. ¿no? Y el Santo Niño de Atocha. Y el optimismo se parece más al Santo Niño de Atocha, ese sí. El optimismo viene de optimus, es decir, de lo mejor, y optimus a su vez viene de opus, es decir, de obra, pues tiene que ver con pensar que todo va a salir bien. El Ahora, superlativo de bonus en latín, ¿no? Sería el superlativo de lo bueno. ha habido, sin embargo, textos filosóficos sobre el optimismo. Kant tiene unas consideraciones sobre el optimismo, de las cuales después renegó, en donde, digamos, su tesis básica era que Dios hacía siempre lo mejor posible. Si algo estaba hecho por Dios, estaba hecho, digamos, de tal suerte a que fuera lo mejor posible. Pues eso es Leibniz también, ¿no? Es de lo que Leibniz, se eso es yo creo burla. que Leibniz más, también. como dice Pablo, ¿no? Y Sería es- el filósofo del positivismo. Bueno, del del optimismo. optimismo. Y Leibniz, eso es ¿no? Voltaire, que se da unas burladas de eso en Cándido, pero de aquellas, porque tiene un personaje en el Cándido Voltaire, en donde que dice, El claro, profesor Pangloss. vivimos, el doctor Pangloss, si El vivimos doctor en, vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque si tenemos nariz, es porque la nariz fue hecha para que nos pongamos anteojos. Y por eso Dios inventó los anteojos, para que tengamos que ponernos sobre la nariz. Oye, otro filósofo del optimismo es Javier el Vasco Aguirre. ¿No han oído estos spots que Comerciales, hace? ¿no? Esa es una filosofía optimista, pero qué barbaridad. Es sin duda Ni optimista, pero no positivista. Schopenhauer se hubiera convencido. Ahora, yo espero que sí haya un hálito positivista en el Mundial y no optimista, porque un poco de ciencia no le caería mal a la selección nacional. Sí, pero digamos que el positivismo tenía una visión, el positivismo tenía una visión romántica de lo que era incluso la ciencia misma, ¿no? Esta cosa, esta construcción ilimitada y siempre hacia adelante y siempre mejor que lo anterior y todo, esta definición casi de lo moderno como definición de lo bueno en comparación con lo premoderno igual a lo malo, ¿no? Es que además el positivismo, pues finalmente lo que da es muchas certezas morales y emocionales, porque finalmente lo que postula el positivismo es que todo puede ser predecido a partir de la ciencia, es decir, la ciencia como método descriptivo serviría para predecir lo que va a suceder. El problema es que luego no. Bueno, y de todas formas tuvo una importancia enorme, digamos, como tú dices, en el porfiriato, e incluso desde Juárez, que llamó
el padre del positivismo en México, que era Gabino Barreda, ¿no? Sí. Que le encargó que creara un sistema educativo bajo esta filosofía positivista, ¿no? Fue muy, muy importante para la formación del Espero haber México. respondido con orden y progreso a la pregunta. Y optimismo. Con orden. No, y con progreso. optimismo nunca. Yo no bueno, acabaré, pero con me orden decía y Germán progreso, que ojalá sí. acabara yo con optimismo, le digo, no, yo acabaré con el optimismo, no con optimismo. Muy bien. Bueno, es más lo primero es más una doctrina y lo otro es más un talante, ¿no? Una voluntad, el optimismo, ¿no? Una ingenuidad. Una Sí, voluntad. es como cuando se habla del modernismo, pues ya está etiquetado como un movimiento literario específico de tal y tales cosas, no puedes usarlo. Pero es cierto que el positivismo es una filosofía optimista. Es decir, Claro. el positivismo sostiene que la ciencia nos redimirá. Exacto. Y es cierto que el Los modernismo en su usan momento eso de fue moderno, ¿no? positivismo, de que soy muy positivista, lo usan en el sentido de polo positivo y polo negativo. Polo negativo. Es decir, es una ampliación de Polo, eso, es polo. una noción de acumulador muy Sí, buena. lo Pero usan en el nadie se sentido de jacta de, polo-polo, yo nadie estoy se de acuerdo jactaría de con soy muy Laura. negativista, ¿no? Claro, sí. Nadie No, diría, bueno, soy hay muy quienes negativo. sí se creo que el tiempo Soy muy nos- negativista. Muy negativista. No, yo soy pesimista, pero no negativista. Bueno, Ya se como acabó el el tiempo. optimismo tiene que ver con la voluntad, tengo que imponerme porque el tiempo se nos va y la dichosa palabra periodo del año en que es más fuerte el calor, sustantivo femenino por cierta estrella, canícula, la canícula. O sea, la perrita. Exactamente. La dichosa frase es, por supuesto, del poeta de Tabasco. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Es el final de Horas de este mes. Es el principio de Horas de Junio. Horas de Junio, Sí, de cantadores uno de de los ser. muchos sonetos de Horas de Junio, ¿no? Exactamente, Horas de Junio. Bueno, se sacaron la enciclopedia B.A.L. Ruiz, la enciclopedia, Diana García, Ángel Christopher, etcétera, etcétera. Adiós. Tenemos Nos mucha vemos. prioridad. Nos vemos en 31 de agosto. julio. Nos vemos Después del Mundial. Nos vemos en terminando agosto. exactamente el último de julio. 31 de julio, aquí estamos con 31 de ustedes. julio. Ah, ok. 31. Gracias a todo el staff de Canal 22. Nos Disfruten vemos. el Que la Mundial. pasen muy bien. Adiós. Optimistas con el fútbol. ¿Ves cómo es 31 una de julio. ingenuidad el optimismo? Es que es muy